Hola, muy buenas noches, espero que estén todos muy bien desde sus hogares. Estamos empezando un nuevo capítulo de Pandémicos Literarios acá por las pantallas de TVR Ñuble, desde Chillán, Chillán Viejo, para toda la región de Ñuble, pero también para la región del Biobío, donde se encuentra mi amigo Alejandro, a quien invitamos inmediato a que se una a la conversación. Ale, ¿cómo estás por ahí? ¿Dónde estás? Ahí estás. ¿Cómo estás, Ale? Hola JP Lazarus, creo que ahí apareces como Lazarus. eh, un saludo enorme a cada uno de las personas que nos están viendo en este momento, a nuestros pandémicos visores, ¿cierto? Y que están acompañándonos en cada uno de los capítulos. Y hoy día tenemos un capítulo muy importante. Bueno, todos los capítulos son importantes para nosotros, pero vamos a hablar hoy día de un escritor que, que es cercano, ¿cierto?, a los escritores regionales, ¿ya? Que es cercano a la realidad, ¿cierto?, ya no de la ciudad, sino de la región en sí, ¿ya? Que es Hernán Rivera Letelier, ¿cierto? ¿Cierto, JP? Sí, sí, así es, está picando el ojo. Son secuelas, voy a decir, de... Sé que me tomé literal lo de estar pandémico, ¿eh? Ya literalmente me jugué con la camiseta en un esfuerzo de producción. Ya Nelson dijo uno de los dos se tiene que enfermar para hacer vivencial la experiencia. No me acuerdo mucho de lo que pasó el capítulo anterior, debo decir. Ya, yo sé que un momento nos agarró el Cristian con la hipnosis y ahí ya después no supe más. Y después me entero que tengo COVID y todo lo demás, así que es un mundo medio irreal lo que ha pasado esta semana. Comiste cebolla en pantalla. Mira, yo no tengo idea de lo que fue Fiestas Patrias. Les voy a preguntar a ustedes cómo disfrutaron sus Fiestas Patrias, cómo estuvo el CHI por ahí. Nelson, un abrazo también, te saludo a todo esto. Ale, ¿qué tal la fiesta? O súper bien en familia, disfrutando de los manjares propios, ¿cierto?, del 18 de septiembre, de estas fiestas patrias, 18 y 19. Aunque no lo crean, vi la parada militar esta vez, cosa que no es muy recurrente en mi vida. Y jugué hasta trompo. O sea, eso. Lo único que me faltó es elevar volantín, que es una de las cosas que siempre hago para las fiestas patrias, pero hasta trompo jugué, entonces. No que anduve trompo cucarro, ¿eh? Por si acaso. No que anduve cucarro, sino que jugué trompo, nada más, que quede claro eso. Y actividades literarias, ninguna, solo familiares nuevas. Y tú, JP, yo imagino con una fiebre gigante, ¿cierto? Viendo Me ha espejismo servido. de la Pampa. Mira, yo ya volví de la otra dimensión. Era literal lo de la semana pasada que parecía que andaba en otra parte. Sí, me quedé en la casa de Virgo porque no tengo olfato. No huelo absolutamente nada de lo que pasa a mi alrededor, así que ahí estoy esperando que Chaca me devuelva mi querido sentido del olfato. ¿Ya? Pero aparte de eso fue distinto. Aproveché de leer harto, ver películas, ver series. Me puse a escribí una webserie que no había escrito nada de ese ámbito, entonces escribir desde el dolor, así como con fiebre, no lo había hecho, no sé si lo volvería a hacer, porque siento que me da más fiebre mientras más escribía y hacía el proceso, pero algo novedoso, ya es algo distinto, así que imagínate la sorpresa hoy día en la mañana, despierto y me entero de estas novedades, de que parece que la pandemia nos está diciendo adiós y no vamos a tener ya más mascarilla, más pase de movilidad. Y yo le decía a Lester, es que tenemos una suerte increíble. Invicto 2 años y justo en los descuentos como el fútbol, que me hicieron un gol en el último segundo y se acaba el partido. Claro, nada que hacer. Ya la suerte de los escritores parece. Ahí la música es como de escribir desde el dolor, ¿eh? Como que tiene que ver un poco con... Los boleros nunca pasan de moda, No. y sobre todo está muy ad hoc a lo que vamos a ver el día de hoy, que tiene relación con este querido Hernán Rivera Letelier. Nelson, ¿y tú cómo lo pasaste? Mira, fue un buen 18. Puedo decir que entre más chico el pueblo, mejor la fiesta. Y
tiré la cuerda, participé en tirar la cuerda, mi equipo ganó y nadie tomó fotos. Es lo único que voy a... Es importante Así como, eso, mira, Angélica toma fotos de todo lo que uno hace, pero no fue capaz de tomar fotos de cuando gané, tirar la cuerda. Lo dije en público y con esto me voy. Bueno, o sea, si no hay testigos oculares significa que no fue, o sea, que no existió eso. Pudo haber sido una ficción de claro, eso. si no está en Facebook no lo hiciste, pues, entonces... Sí, pues. Sí, una gran verdad. En el mundo como estamos, parece que es un requisito mostrar eso. Bueno, hoy vengo como Lázaro, ya levántate y anda, se llama esto, a pesar de que estoy en licencia todavía, pero ya estoy en pie haciendo cosas, porque vamos a hablar sobre un escritor chileno reciente ganador del Premio Nacional de Literatura. Aunque él en muchas entrevistas anteriormente había mencionado que jamás le iban a dar este premio, y vamos a conversar a qué creemos que se debe eso, porque hay una relación no muy cercana con el mundo de la crítica literaria chilena y también con el mundo de la academia. No es un escritor demasiado valorado y querido por cierto sector de nuestra literatura, pero por otra parte es uno de los escritores que más vende en nuestro país. Tiene un público, una fanaticada, ¿ya? Que le sigue, que sigue sus obras. Es un escritor muy prolífico y con las temáticas como los paisajes que tenemos en el fondo, este desierto, ¿ya? La pampa, el salitre, el norte de nuestro país, a pesar de que él nació en la zona céntrica. Sin embargo, se fue a la región, al norte, y desde ahí no olvidó sus raíces, no olvidó todo lo que pasó para escribir las grandes obras que son las que vamos a analizar hoy día. No nos va a dar el tiempo para analizarlas todas, pero vamos a ir transitando por algunas. Pero le te hago de inmediato la pregunta. ¿Te gusta Hernán Rivera Letelier o no te gusta? ¿En qué grupo estás? Mira, a mí hay textos de él que me gustan mucho, hay textos que me fascinan. El romance del duende que escribe las novelas me encanta, que me gusta mucho. La reina Isabel cantaba ranchera, me gusta. Lo que me pasa con él es que me gusta cómo escribe, me gusta cómo trabaja la oración. Sí, hay ciertas cosas que yo afinaría, o sea, viéndolo desde un punto de vista sintáctico, todo, pero no vamos a entrar en detalle. De hecho, él mismo lo ha dicho en entrevistas. Ha mencionado de que hay novelas que él no ha querido volver a leerlas y cuando las ha revisado ha tenido la intención de cambiar muchas cosas, pero que no lo ha hecho así por respeto a ese primer intento de desarrollar esa idea. Es como su primer encuentro, por ejemplo, con la reina Isabel cantaba ranchera. A él le cambiaría muchas cosas, tiene muchos adjetivos, dice él mismo. Citando ahí un poquito a Huidobro, ¿cierto? El adjetivo cuando no da vida mata, ¿ya? Y al parecer a él ha mencionado de que hay adjetivos ahí que están de más o que están matando un poquito, ¿cierto? Ciertas ideas de su texto. Pero en general a mí me gusta mucho. ¿Qué es lo que me gusta? O sea, es algo que vincula también lo que nosotros hacemos, JP, con el tema de la escritura, que a veces es el rescate, ¿cierto? El rescate de aquellos espacios, ¿cierto? De sujetos que no tienen voz, que son nosotros. Hernán Rivera Letelier se transforma en la voz de la pampa, en la voz de los sin voz en la pampa. Y qué mejor que alguien que lo hace desde un minero, la vivencia de un minero. No estamos hablando, como tú mencionabas recién, él no habla desde la academia, él habla desde el trabajo mismo. Él estuvo ahí, ¿cierto? Él vivió ahí, nació en Talca, pero casi toda su vida la vivió ahí trabajando, ¿cierto? Y cada uno de sus personajes de alguna manera o fueron reales o la creación de ese personaje se asemeja mucho a uno que fue real. Entonces, eso es lo que a mí me encanta de su escritura. Más allá de lo que mencionamos, que él mismo menciona, ¿cierto? Del tema de índole, no sé, de sintaxis, por
por el tema del rescate, yo lo considero muy valioso. Ahora, se nota lo simple que es él, ya como persona, cuando uno lo escucha en una entrevista, ¿ya? Cuando ha tenido el placer de escucharlo hablar, ¿ya? Se nota que él es muy minero, ¿ya? Es un escritor que habla como minero, y sus textos también hablan como minero. Y eso yo lo valoro mucho porque creo que ahí está la vivencia misma. Él parece ser un personaje de sus novelas. No sé qué opinas tú, JP. Sí, o me fui muy en la profunda. Mira, tranquilo, a esta altura de la vida, sobreviviendo a la crisis de no tener el 18, todo para mí es un elemento de profundidad. Estoy totalmente sumergido con el pesimismo de la vida de Onetti. Onetti hubiera disfrutado, te hubiera dicho muy bien, justo te enfermaste en esta fecha, así que me siento contento por ese lado. Para mí el escritor empezó ahí, mintiendo. Pero por supuesto. Ojo, que en una declaración el mismo Hernán Rivera Letelier menciona de que un escritor tiene que ser un charlatán, tiene que ser una persona que sea capaz de ir con sus discursos, con la anécdota, trasladarla a un relato. Y muchas de sus historias, basadas en el norte, son anécdotas, son personajes viscerales, miserables. Mucho de las prostitutas, mucho de los vagabundos, mucho de personajes muy secundarios dentro del ámbito social chileno, pero que aquí adquieren relevancia. Nelson, vamos inmediato con la sección de Aquí no sale, o algo así se llamaba, ya se me olvidó cómo pues le teníamos como una cortina a esa sección. Bien, tenemos justamente el libro La Reina Isabel cantaba rancheras, acá lo tengo, en mi poder, no sé por qué tengo dos versiones del libro, tengo este y por allá anda dando vuelta a otra, ya, de Aquí no sale, ya, también tengo esa misma, ya, pero para hacerla distinta, coloqué la otra, ya. Alejandro Ruiz Norambuena, ¿quién mató a la Reina Isabel? ¿Y por qué tengo que saber yo eso? ¿Por qué tengo que saber yo quién mató a la reina Isabel? Estamos hablando del libro, estamos hablando del libro, o sea, del personaje. Murió de vieja. Y no hizo nada. ¿De qué reina Isabel estamos hablando? Perdón, pero si hicimos todo el rato, jugamos con el libro, ya, la reina Isabel cantaba ranchera. Ya. Nelson, a lo mejor tú lo sabes. ¿De qué murió la reina Isabel? ¿De Carlitis? De inmortalidad. De inmortalidad. Pero la paradoja, o el anécdota, más que paradoja, nos están llamando de la embajada británica, no sé por qué. Yo pensé que eran lo de la embajada irlandesa para felicitarnos. Pero la anécdota es que el día en que la ñora ya dejó de estar entre nosotros, ese mismo día le daban el premio nacional a Hernán Rivera Letelier. Y de ahí se causó justo este meme simpático de la reina Isabel cantaba rancheras. Pero hablemos un poquito de porque esta novela como que fue lo que lo catapultó a lo que iba a ser su recorrido narrativo, porque él empezó como poeta por necesidad. No sé si esa historia te la acuerdas de por qué él empezó a escribir. O sea, él empezó a escribir su primer... lo hizo por premio, empezó para ganarse un premio, y ese premio ofrecía una cena, ¿sí? Al fin y al cabo lo hizo por eso. Que yo lo encuentro fantástico, él más allá de escritor lo encuentro un personaje súper interesante. Y claro, el hecho de ganarse esa cena, ¿ya? Lo motivó a él a escribir, y no fue La Reina Isabel cantaba ranchera,
El primer premio fue un poemario, fue un poema. Creo que fueron como 4, él dice ahí que son como 4 páginas, ¿cierto? Que tenía ese poema. No sé si después lo fue modificando, pero el relato que él menciona es eso, que comienza con 4 páginas ese poema y que lo hace en función de eso, que yo lo encuentro espectacular. Totalmente. Lo hizo por una necesidad, porque, Rivera Letelier nace en Talca, pero por una circunstancia, porque tenía familia ahí, pero ya estaba viviendo en el norte, en la Salitrera. Pero mira, el hecho que lo marca en la infancia, que a los 9 años queda sin su madre. La madre muere por una araña de rincón encima. ¿Cachai? Que la historia trágica. Recibió la muerte de manera trágica la madre, y él comienza a ver el mundo desde otra perspectiva, que lo vamos a profundizar en el último bloque cuando hablemos de los duendes, en ese texto en común que leímos, donde cuenta más o menos este periplo, que es bien autobiográfico ese libro, donde te das cuenta que después se va a Antofagasta con su padre, que vive ahí al lado de una iglesia evangélica para tratar de sobrevivir, y de repente encuentra en la década de los 60 el mundo del hipismo, y dijo, esta es la mía. A lo Palomita Blanca dijo, este es mi momento de recorrer el mundo. Una persona que tenía solamente hasta sexto básico, no tenía mayores conocimientos, por eso que él también siempre lo menciona, a mí no me van a dar el premio porque no tengo un título, no soy muy querido por la crítica, no soy muy querido por la academia, generalmente se ríen de mis textos, incluso dicen que yo no los escribo. No sé si lo he escuchado, yo he escuchado, dicen, no, Hernán Rivera Letelier, imposible que escriba todo eso, la cantidad de textos que tiene, y una persona que no tiene tanto conocimiento o de letrado, ¿cómo es capaz de escribir tanto? Entonces, o escribir de cierta manera. Entonces, él mismo juega con esas concepciones, con esas realidades, pero él se manda a cambiar. Y estando en Perú, Bolivia, Ecuador, andando en idas y vueltas, regresa y después de lo que contaste tú de esta necesidad de ganar el premio porque necesitaban alimentarse, y el premio justamente era una cena, vino después este concurso en donde él decide postular esta novela. La reina Isabel cantaba rancheras, y resulta que este título ganó ese concurso, y desde ahí comenzó el nombre de Hernán Rivera Letelier a adquirir mucha fuerza, y hablar siempre del norte, siempre de los mineros, siempre de la salitrera. Es como el Baldomero Lillo de nuestros tiempos, ¿ya? Yo siempre lo encuentro muy parecido. Son hijos como del rigor, ¿ya? Que no abandonan sus tradiciones. Tú lo ves a hablar, cómo se viste, no ha cambiado la forma de ser, sigue siendo el mismo, con la talla ahí rápido, una forma de hablar muy directa, que tú la encuentras medio fría, pero muy típico del norte de nuestro país. Ya no una esta forma cantadita, que poco menos que te hace reír a través de hablar. No, acá más directa, más tosca, pero sin embargo, ahí lo tenemos a Rivera Letelier. Es una persona que sigue fiel a esos principios, que cuesta ser escritor desde región, porque él no se estableció nunca en Santiago, vivió en Antofagasta, pero por sobre todo cuesta escribir desde la región con temáticas regionales. Entonces es el gran escritor del norte de nuestro tiempo. Siempre han habido escritores como del sur, tenemos a Coloane en el extremo sur, que Nelson ahí puede hablar mucho sobre Coloane, por ejemplo, todo lo que pasa en Estrecho Magallanes, Antártida, Punta Arenas. Tenemos acá nosotros a Baldomero Lillo, pero en el norte, a pesar de que había y han existido un par de escritores y escritoras, adquiere esa fuerza que no tenían otros escritores, y es mundialmente conocido, traducido en muchas partes, y se conoce la realidad de las salitreras por Hernán Rivera Letelier. Así que es un valioso aporte el que tiene su narrativa independiente, que yo también considero que hay textos que son muy a ver cómo lo digo, son demasiado toscos en su forma de redacción, que no seduce mucho, una adjetivización muy
muy rebuscada en algunos casos de la palabra, quizás se puede decir la cosa de manera más sencilla, pero detrás de eso, si nos vamos más allá de esa forma, en el fondo hay temáticas muy profundas, sobre todo en los personajes olvidados por las sociedades, por este mundo contemporáneo, postmoderno, acelerado. Acá parece que el tiempo se detiene para retratarnos épocas gloriosas de personajes que no son gloriosos, pero que tuvieron sus minutos, su momento de fama. Así que, amigo mío, no sé si quieres contar algo más de la reina Isabel, cantaba ranchera, de qué mató a la señora, a la vieja. Mira, a mí me sucedía al inicio con el texto, que el texto está lleno de chilenismos, pero propios del norte. Entonces, al inicio del texto me costaba, me resultaba un poco complejo este lenguaje poético, cargado de chilenismos regionales, propios de la pampa nortina de nuestro país, de Chile. Y cómo él, esta cantidad de chilenismo lo transforma en un discurso pseudo-poético narrativo. A mí me encanta, me gusta mucho cómo presenta a una multiplicidad de personajes, porque no es uno o dos. La reina Isabel tiene, no sé, pues tiene a Chicote, Mantequilla, Sara García, Fioquita, Miguelito, José Alfredo Jiménez, y una serie de prostitutas también que aparecen en el texto, y que obviamente cada una, él presenta la realidad de cada una, las características físicas de cada una, que a su vez sus nombres se basan en sobrenombres que tienen, que es muy propio del chileno también, bueno, y del latinoamericano yo creo que también, ¿ya? Que no nos denominan, ¿cierto? O de esta generación de Hernán Rivera Letelier, que no denominaban a las personas con su nombre ni con su apellido, sino con algún defecto, ¿cierto? O alguna virtud, ya, que tuviesen estas personas. De hecho, sucede también aquí en el sur de Chile, que hay familias completas que son nombradas no con el apellido, sino con el sobrenombre de un abuelo o de un antepasado. Entonces, por lo menos en los campos chilenos sucede mucho eso. Por ejemplo, no sé, de apellido González, y le decían los Tiznados, y después terminaban señalando, creían que el apellido era Tiznado, y no, y era porque uno de los abuelos antepasados simplemente trabajaba en el carbón, pues siempre andaba tiznado, pues entonces era al final los tiznados. O los pollos también, en Copiulemo recuerdo una familia que le llaman los pollos, y era porque tenía un criadero de pollo, no una avícola, sino que criaban muchos pollos y los vendían y cosas así. Entonces, lo mismo sucede con la reina Isabel cantada ranchera, que ahí está, no sé, ahora recordé la ambulancia, ¿cierto? Flor Grande creo que se llama una también, ¿ya? Y que obviamente son apodos que tienen por sus características físicas o por alguna anécdota que cargaba, ¿cierto? Que carga de historia estos personajes que son muy propios de nuestra cultura, de nuestro país, del latinoamericano, y creo que del habla hispana, de los españoles también. Creo que los apellidos nuestros también derivan de características que tenían nuestros antepasados. Quiero poner énfasis en lo que estás diciendo, sobre todo de esto de lo latinoamericano, porque se dice que Rivera Letelier abusa mucho del uso de los prostíbulos, de usar a las prostitutas para sus textos, no sé, críticas medio misóginas en torno a eso, más alejadas de la realidad, las considero, sobre todo pensando que dentro de nuestra literatura latinoamericana se da mucho este tema. Pensemos, por ejemplo, en un premio Nobel como Vargas Llosa, está muy presente también el tema de las prostitutas. La Casa Verde, Pantaleón en las visitadoras. Pantaleón, entonces sí. Es algo propio de nuestra realidad, de nuestra idiosincrasia. Entonces, que tome esos elementos adquiere relevancia. Ahora yo te voy a hablar de un texto, vamos a hacer como un ping-pong antes de irnos a la pausa. Un texto que a mí me gusta mucho, que no sé si lo has leído, si no te lo recomiendo que lo leas, que a mí me gusta harto, y se relaciona con lo que vimos hace 2 capítulos anteriores, cuando hablamos de Nicanor Parra, y hablamos de los sermones y predicas del Cristo de Elqui,
Bueno, es la historia, pero en narrativa, de lo que cuenta Nicanor Parra a nivel de poesía. El libro se llama El arte de la resurrección, aquí lo tengo. Ya, El arte de la resurrección, que Nelson después va a buscar la portada y la va a mostrar, está mejorcita la portada. Es muy entretenido. Es la historia de un sujeto que se cree que es el Jesucristo de nuestros tiempos y que en estos peregrinajes, andando de un lugar para otro, descubre que en una salitrera hay una prostituta que se llama, ni siquiera se llama Magdalena, se llama Magalena. ¿Ya? Y la anda buscando a Magalena para que se transforme en su puntal, en su mano derecha para seguir su camino. Esta novela ganó el premio Alfaguara en el año 2010. Es muy, muy interesante. Échale una miradita, es como una recomendación que les quiero hacer, porque quizás no está dentro de las novelas más conocidas de Hernán Rivera Letelier, porque está La Ranchera, está la Reina Iselca, está Ranchera, está Santa María de las Flores Negras, de Himno del Ángel para una Pata, como historias muy conocidas en las primeras, pero dentro de estas nuevas que viene, que tampoco son tan nuevas, en 2010, igual ha pasado ya un periodo de tiempo, se han encontrado con un texto muy interesante. Ojo, que está basado en hechos reales, porque existió ese personaje. De hecho, lo que cuenta Nicanor Parra y lo que cuenta Hernán Rivera Letelier está basado en un personaje que él se consideró que era la reencarnación del Cristo, el Cristo del Elqui, y que recorría el Elqui y distintas zonas de la cuarta y la tercera región tratando de hacer estos supuestos milagros. Ya, Ale, voy contigo, no sé si quieres recomendar algo o hablar, más que recomendar, hablar de Hernán Rivera Letelier, pero desde otro arista. Mira, a mí me gusta, yo estaba hablando todo el rato del lenguaje que utiliza. Mira, quiero leer un pedacito, dice: su catálogo de majas desnudas en las paredes se aprecia más bien pobre. Fíjate, majas desnudas. La mayoría ya estaba en su camarote desde antes que él lo ocupara, y las 2 o 3 con las que ha contribuido de pura inercia, comparadas con las que muestran los otros camarotes, psicalípticamente empapelados todos, a decir verdad, se ven bastante insípidas de lívido. Fíjate lo elegante, cómo realiza intertextualidad ahí, con una obra relacionada con la pintura, y nos habla de catálogo cuando nos está entregando una visión bien fotográfica de lo que es un prostíbulo del norte de la Salitrera. Entonces, ahí está cómo utiliza el lenguaje, o sea, es autodidacta, no tiene conocimiento, entre comillas, pero fíjate el nivel que él adquiere con el lenguaje, cómo nos va describiendo este prostíbulo donde está esta reina Isabel que acaba de morir, de acuerdo al texto. Así que eso es lo que me gusta de Hernán Rivera Letelier, ¿sí? Sí, dale, no. Te quería recalcar, tomando lo que estabas diciendo tú, de que llama la atención porque él es un escritor de contrastes. Hay pasajes muy hermosos como eso y otros pasajes tú dices, wow, ¿qué pasó acá? Que quizá una lectura de un lector que ya lleva mucho tiempo leyendo se da cuenta cuando hay un texto que quizás le falta trabajar un poco. Y quizás ahí ni siquiera sea tanto problema de él, yo creo que va más un problema de editor, el tema de la mano. Pero más allá de esos ritmos que puedan haber, está el tema, el leitmotiv constante, el norte, el desierto, con todos sus parabienes, con todas sus fortalezas, con todas sus desventajas. De hecho, el tema de... Nos queda muy poquito para el corte, pero hay un tema incluso con el texto que vamos a hablar más adelante, dijimos del romance del duende, que de hecho ese nombre, hay un problema en su nombre, no es el nombre original, debido a un tema editorial, que eso lo vamos a dejar para la segunda parte. Va a quedar aquí como incógnito. Ya, pero antes de irnos, porque nos quedan como 2 minutitos antes de irnos al corte, alcanzo a hablar de otro. Estoy haciendo como un ranking de las obras que me gustan de Rivera Letelier. Ya puse en el tercer lugar El arte de la resurrección porque me hace reír. El que pongo en segundo lugar no me hace reír, me da rabia. No porque esté mal escrito, sino me da rabia
por la connotación social que trae de la mano, que es Santa María de las Flores Negras. Pucha, que es muy poquito para irnos al corte, pero a grandes rasgos, 1907, los salitreros abandonan sus faenas, van a hacer una protesta, una huelga a Iquique, mejores condiciones sociales, laborales, dignidad, para resumirlo en pocas palabras, porque están siendo explotados por los... Una cosita, ¿sí? También algo para que vamos a dejar inconcluso para la segunda parte, que el Jesús del Elqui también lo menciona en otro libro, pero eso va a quedar también para la segunda parte. Así que después de este corte, espérennos, porque todavía queda mucho de la obra de Hernán Rivera Letelier. Vamos entonces inmediato con lo que trae nuevo TBR y seguimos después revelando qué sucede acá, qué pasó con el Cristo, y después nos vamos a ver, nos muere el mundo los duendes, no sé qué va a pasar allá, pero ok, vamos al corte inmediato mejor. Amigos, quiero invitarlos a que vean este canal, TBR Ñuble, y en este canal mis reportajes donde podrán conocer lugares de Chillán y de nuestro país, Chile. Soy Manuel Guerra, director y productor de Reportajes MG, y les vengo a mostrar lugares increíbles de nuestro país, lugares también vistos desde el cielo con un dron. Entonces quedan todos cordialmente invitados a que nos juntemos en este canal TBR Ñuble. Nos vemos. TBR Ñuble se escucha. Búscanos en Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. TBR Ñuble. Vamos contigo. Rincones del sur del mundo. Sábado, 12 horas, por TBR Ñuble. Bien, ahí estábamos entonces con lo que viene de nuevo en TBR Ñuble. Mucha programación, harta cultura, tenemos literatura, tenemos el programa de teatro, pueden ver los capítulos de Colapso, entonces hay harto ahí dando vuelta por TBR Ñuble. Así como andaban estos del Salitre, yendo a Iquique el año 1907, está basado en hechos reales, en episodios trágicos de nuestra historia que lamentablemente son muy poco conocidos. No hay mucha gente que tenga conocimiento de esto, como que tratan de ocultarlo bajo la alfombra, estas cosas. Buscando mejores condiciones, buscando dignidad, se encuentran en Iquique con estos lamentables hechos en donde ellos están en una escuela, la han tomado como un frente desde donde decir, escúchennos, queremos soluciones, pero las soluciones que reciben no son las soluciones esperadas. Ya baños de sangre corrían por las calles, mostrando lo que ocurrió en esa matanza, que no tiene otro nombre, fue una matanza lo que ocurrió en la escuela en Santa María, de Las Flores Negras, como le menciona acá este libro, y que también está en la cantata de Quilapayún,
que la pueden escuchar. Entonces, acá Hernán Rivera Letelier toma un personaje como Olegario Santana, que es el protagonista de la historia, para contarnos los hechos, lo que ocurrió desde la mirada de un sobreviviente, qué es lo que ocurrió, por qué fueron para Iquique, cómo fue desarrollándose toda la historia y cómo terminó con esas trágicas consecuencias. Es un libro necesario, no solamente por el ámbito histórico, porque aquí está narrado los hechos, sino también para darnos cuenta de que a veces la memoria es frágil y han pasado más de 100 años y no nos recordamos de estas atrocidades, de estas matanzas que ahora uno las considera tan atroces cuando las ve en CNN y que ocurren en otras partes, en otros lugares, la encuentra como tan lejanas como de países incivilizados y sin embargo ocurrieron en nuestro país. Ya, no quiero darle lata con eso porque es demasiado fome y muy profundo. Yo quiero señalar algo. ¿Sí? Yo quiero señalar algo más, ya que estamos en el momento fome, el momento así como... quien de alguna manera fue el responsable de esa matanza, de hecho tenía el nombre de un regimiento acá, el regimiento Silva Renal, aquí en Concepción. Muchos familiares nuestros recibieron preparación militar, ¿cierto? En el servicio militar que antes era obligatorio, y que en ese lugar obviamente que se destacaba por la caballería acá en Concepción, en la octava región, se jactaban de ese nombre sin saber que él había estado a cargo de esta matanza. Así que igual eso de la memoria, como mencionas tú, está presente ahí, está presente. Nosotros los penquistas no teníamos idea que él de alguna manera había comandado. Escuchábamos la canción de Quilapayún, ¿cierto? Y no teníamos, habíamos leído el texto de Hernán Rivera Letelier, pero no teníamos mucha noción de que él había sido de alguna manera el que había comandado esta matanza. Bueno, todos los que van aquí que en algún momento o que han tenido el placer de ir, ya que hemos tenido el placer de ir aquí, que se encuentra con la Escuela Santa María y ahí te explican obviamente lo que sucedió ahí, que es bien triste. Así que eso, dejando de lado, como decía JP, ahora vamos a hablar de otro texto de... sí, pero antes cuento la premisa. ¿Dónde estuvo el Cristo del Elqui también? ¿En qué otro texto? El Cristo del Elqui está en el texto de Los trenes se van al purgatorio, ¿ya? Es increíble que el personaje, bueno, sabemos que Los trenes se van al purgatorio es un texto que nos habla de una serie de personajes. ¿Ah? Es que atrás de nosotros está el tren, claro, no se ve, pero ahí está. Atrás nuestro aquí está el tren, ¿cierto? Y que obviamente que nos habla de un tren que ya no está y que también cada uno de los personajes que están ahí ya no están tampoco como el tren, ¿cierto? Que son personajes que habitaron el recuerdo de la Pampa y que esto de que el tren va al purgatorio, ¿cierto? Nos indica que cada una de las personas también va al purgatorio, o sea, que ya careció de vida. Y dentro de los personajes que están ahí, ya hay varios personajes que son incluso charlatanes, está el Cristo del Elqui, que obviamente le piden ahí que haga un milagro, ¿cierto? Y él menciona que solamente, que él no puede hacer milagro, que el milagro lo puede hacer, ¿cierto? El que está arriba, dice él, ¿cierto? Y así, entre otros personajes que están ahí, ¿cierto? Sí, sí, totalmente. Me estaba acordando de un hecho de no estoy en voz en off ahora. Aquí con ustedes el monólogo de Alejandra. Yo muevo la boca y así tú vas. No, me estaba acordando de que en la universidad me acuerdo que pasamos una vez la historia de lo que ocurrió en dictadura, de estos palos blancos que colocaban estas historias falsas para alejar de la realidad, de la atrocidad que cometieron en la realidad. Historia falsa, había una historia religiosa que Nelson se debe acordar de esto, que es la del vidente de Peña Blanca, si no me equivoco, ya que en Villa Alemana, ya que él supuestamente tenía que ver a la Virgen María, ya, claro. No sé si veía a la Virgen María y decía ya ahora, y se reunían las multitudes, de eso me meto la palabra, Nelson, y se reunía mucha gente, mucha gente. Y él decía, la Virgen dice que hay que comer tierra, y comían tierra, pues. Entonces tú lo ves medio lógico,
medio ilógico, perdón, pero era como lo más cercano a esta construcción del Cristo Lelki del norte de nuestro país, pero acá era todo un show muy, muy burdamente preparado. Nelson, no sé si puedes complementar ahí esto. Sí, bueno, eso se dio en varias situaciones. En este caso, a ver, la fe es una herramienta política muy poderosa. Muy poderosa porque la fe, como está basada en dogmas, la fe no necesita probarse. Entonces, es una herramienta que tú puedes, si eres hábil, fácilmente controlar una buena porción de la población. Y en relación al de Peñablanca, sí, y salía en la radio, en los diarios, y era todo un personaje que en realidad estaban en una trama de cada cierto tiempo salía algo que te distraía de la realidad. Si no era eso, era alguna diva o algún actor famoso que venía en la televisión. Si no, era un hecho extraordinario de no sé, natural, ovni, lo que fuera. Dentro de eso, calzó esto de Peñablanca y para la iglesia fue complejo. Sí, me acuerdo. Creo que se llamaba Miguel Ángel el compadre, que creo que era acólito, ya, entonces era alguien que era cercano al mundo religioso, ya, pero no vamos a entrar en esos detalles porque si no mi mente puede aparecer Onetti otra vez. Hoy quiero estar tranquilito antes de irnos ya porque viene el momento paranormal, como en unos 2 minutos más, unos 3 minutos más, donde vamos a terminar la historia de este tránsito que estamos haciendo por Hernán Rivera Letelier, cuando nos quedemos en el romance del duende. Miguel Ángel Poblete se llamaba. Sí, Miguel Ángel, ¿no es? Sí, mira, hay una película. En esa época, ¿sí? Mira, en esa época hubo, bueno, estamos hablando de 80 más o menos, ¿cierto? Sí, los 80. Yo recuerdo en los 80 que también se 1980. Se habló mucho también de otro evento, por ejemplo, de un psicópata, un supuesto psicópata aquí en la octava región, que tú no podías ir a ciertos lugares solo. Uno era niño, yo era niño. Podía ir a ciertos lugares solo, que a las mujeres las violaba y las dejaba muertas por ahí. Entonces, cada vez que se encontraba un cadáver por ahí, cualquier cosa, se le asociaba a este famoso psicópata que andaba rondando. Psicópata que nunca se encontró, que nunca fue, que nunca se materializó como culpable de nada. Entonces igual era como un mito urbano potente en esa época, que a lo mejor en la región del Biobío, en la región de Ñuble era mencionado de otra manera, acá era mencionado así. Yo imagino que deben existir distintos mitos urbanos como ese de esa época, que se intentaba como de distraer a la opinión pública con este tipo de personajes y justificar ciertas cosas también. Bueno, está lo del Cabo Valdés, el tema de esto la abducción, sí. La abducción, entonces había material ya para tratar de sacar. Sí, del 80 al 85 fue muy fuerte ese fenómeno. Hubo todo un aparataje publicitario. Sí, porque ya necesitaba el control porque se estaba descontrolando la situación, se le estaba yendo de las manos. Ya, pero no sé por qué estamos hablando de eso. Pero JP, volviendo a la reina Isabel, a mí yo me quedo dando vuelta a algo. Hay una escena de la reina Isabel que sucedía con el tema de que a la reina Isabel no querían dejar velarla en una iglesia. Sucede eso. Se habla mucho de cómo era la cultura de la época también, ¿cierto? No, totalmente. De hecho, ahí hace varias críticas al mundo católico, porque quizás es una fortaleza del mundo evangélico. De hecho, él se cría, como dije, más con el ámbito evangélico. De hecho, sus padres son más de ese ámbito, era evangélico, y eso fue lo que les permitió que en Antofagasta él tuviera toda la parte de su pubertad y adolescencia al lado de una iglesia evangélica. Pero en el mundo católico se da harto de que esta presencia de los límites, cosas que están permitidas o no, ¿ya? Y en esa época se da con mayor asiduidad.
el tema de ser prostituta, no tenías derecho a ciertas libertades y ciertas cosas, a pesar de que ellas eran muy creyentes. Da lo mismo de que ellas fueran creyentes, porque era la iglesia que no creía en ellas. Sí, Hernán Rivera Letelier, de hecho, él menciona que tiene ese pasado evangélico. Pero él dice que él es ateo. De hecho, hay una frase muy de él con respecto a eso, que él dice que él no cree en Dios, pero que cree que Dios sí cree en él. Y yo lo encuentro hermoso, o sea, es muy Hernán Rivera Letelier esa frase. No, es muy bacán Rivera Letelier. Rivera Letelier tú siempre lo vas a ver, o casi siempre anda con su chaqueta negra de cuero, es como un rockstar norteño, es un personaje que quiso entrar al mundo de la política, y cuando estaba en el mundo de la política y quería ser diputado, se dio cuenta que había que tener cuero chancho porque se estaban matando hasta la abuelita, dijo, no, esto no es para mí, y él empezó a hacer la anticampaña. Básicamente se acercaba a la gente y decía, no vote por mí. Y a todo el mundo le anda diciendo, ya está la gigantografía, está todo listo, y dijo, él no quedé y nunca más, porque iba independiente, pero más cercano al Partido Socialista. Y dijo, no, esto no es para mí, aunque él siempre dice que el peor gobierno de izquierda va a ser mucho mejor que un gobierno de derecha, porque él siempre es como del ámbito de la izquierda. Por ese lado está su asociación política. Para cerrar como este círculo de triunvirato que estaba haciendo, que puso en tercer lugar El arte de la resurrección, que es muy buena, muy divertida. Segundo lugar, Da rabia, Santa María Flores Negra. Primer lugar, no tengo el libro porque lo presté y no me lo han devuelto, así que voy a hacer de inmediato minuto serio. A la persona a la que le pasé el libro, que no voy a dar el nombre, por favor, devuélvame los libros o vamos a tomar otra medida bien particular. Porque el libro que quiero hablar, Nelson va a tener que buscar la portada porque no lo tengo acá, es el fantasma. Lo que sí, JP, también aprovechar de recordar que el premio del libro de Onetti tampoco va. No sé qué pasó con eso, ¿ya? Yo no sé de qué estamos hablando. ¿Qué pasó con esa y la demanda que habían que andaba dando vuelta en contra de JP? ¿Qué pasó con eso? Yo Estamos no borrando los capítulos. Mira, estamos haciendo una apelación a Google para derecho al olvido. Mira, yo la semana pasada, después de la hipnosis, soy un hombre renovado, así que agradezco a Cristian Otárola, donde quieras que estés, en algún momento lo estás viendo, porque en esa hipnosis yo volví bien y no recuerdo lo que están hablando. Soy como yo 777. Yo lo único que sí, yo igual recuerdo solamente 777 y puros números. Y lo otro es que desde que le hicimos la pregunta de que él creara algo, y ¿te acuerdas la típica pregunta que hacemos? Desde ahí fue como la Matrix, así, puros números, 777. No sé qué pasó en ese programa. De hecho, no he querido verlo porque creo que algo nos va a suceder si nosotros lo volvemos a ver. Si invocamos a alguien. No vamos a invocar a nadie, pero sí vamos a hablar de un elemento paranormal ya dentro de poquito. Vamos a hablar de un elemento paranormal. Ya, decía que la mejor novela para mí, que considero, y no tengo lamentablemente el texto porque no me lo han devuelto, es El fantasista, de Hernán Rivera Letelier. Si puedes colocar la imagen por ahí, creo que está, así que te lo agradecería. En grande resumen, Hernán Rivera Letelier le encanta el fútbol. Jugó a la pelota cuando era minero. Y él pertenecía a una salitrera que siempre le iba mal, chiquitita, que peleaba siempre el descenso en el circuito de los mineros. Entonces, en El fantasista trata de que esa minera se iba a cerrar y tenía su último partido contra la otra minera, que era La Poderosa. Y justo llega un artista itinerante que andaba deambulando por todo el norte del país, haciendo su gracia, que era dominar la pelota. Por eso le hicieron El fantasista. No fue más. Lo contratan, lo tratan de hacer para que él sea como el ancla para ganar el partido. Toda la gente feliz, pero el fantasista tiene el secreto que él no puede jugar porque tiene como una hernia que le impide hacer otra cosa que dominar el balón.
pero lo secuestran, los carabineros lo detienen, hacen de todo para que no se vaya y todo lo demás. Y es muy, 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 muy entretenida esta historia, este relato, El Fantasista. Si quieren, alguien que no le guste leer, pero si le gusta el fútbol, cómprele ese libro. Se va a entretener un montón. Muy recomendado, Hernán Rivera Letelier, El Fantasista. En Brasil fue tanto el fenómeno del fantasista que el año 2021, el año pasado, hicieron una película, se llama O Jogo Último, que la vinieron a estrenar acá a Chile, a Tocopilla, donde hicieron la historia de esto, del fantasista. Es increíble el libro, se van a reír mucho. Hay unas anécdotas tremendas. Lo que pasa en el partido no lo quiero contar porque léalo, ¿ya? Pero toda la previa que le estoy contando es magnífica, ¿ya? Entonces, es un texto para mostrar de que en el desierto, con todo lo árido, con el calor del día, con el frío de la noche, eran capaces de ocurrir escenarios como estos, jugar a la pelota, a pata pelada, ¿ya? En pleno desierto, con 40 grados de temperatura, y vamos y démosle que aquí no pasa absolutamente nada. Ya, llegó el momento de hablar de los duendes, así que Nelson, coloca por favor. Si es duende que será, vivirá en anónimo deseo. Nelson, Era ese. no, era, coloca lo paranormal, te iba a decir, de los X-Files para empezar a introducir. No sé qué está pasando. Ya, sí. Bien. Hay algo extraño aquí, ayúdenme. Hay un texto de Hernán Rivera Letelier que está rodeado de los elementos paranormales, donde también le manda una crítica y como que le manda también ahí a los que los critican, sobre todo en el epílogo, le mandan ahí un pacacho el Hernán Rivera diciéndole, se ríen de mis textos, pues tomen, ahí ya. Pero en todo el texto, la protagonista de la historia, o el protagonista de la historia, son los duendes. Y fue raro porque hoy día me puse a leer, que ya alcanzo a leer un libro de Rivera Letelier, que ya busqué y empecé con ese, y después te escribo, y resulta ¿de qué voy a hablar? No, hablemos del duende. Y justo lo estaba leyendo y dijimos, ya, démosle, el duende va a ser la historia con la que vamos a terminar, y es que es muy interesante. Ale, ¿por qué esta historia del duende es tan relevante dentro del ámbito paranormal y antes que aparezca Miguel Bosé nuevamente? Bueno, para mí el texto es uno de los relatos más ordenados que tiene, que yo haya leído de Hernán Rivera Letelier. Y lo otro que es autobiográfico, lo que sucede acá es que él empieza a contar desde que es muy pequeño, y que junto a su familia empiezan a vivenciar ciertos acontecimientos paranormales, como bien menciona J.P. Lazarus, que es la evolución del J.P. normal, obviamente. Ya después de pasar las 12 casas, obviamente aparece un super J.P. Lazarus. Y lo que sucede acá es que obviamente que él empieza a contar muchas cosas. Entre eso se le empiezan a desaparecer ciertos objetos de valor, ¿ya? Canicas, polquitas, no sé cómo le llamarán, bolita en otro lugar, ya con las que él jugaba. Y de hecho su madre creía que era una broma que estaban realizando ellos, los 5 hijos los 5 hermanos de Hernán Rivera, y que lo que hace ella, deja una botella de vino, creo que, o algo de alcohol, ¿ya? Y se supone que nadie de los que estaba ahí bebía alcohol, entonces obviamente que no, si no tenía alcohol el otro día es porque era el duende. Lo paradójico es que el otro día la botella estaba vacía, ¿ya? Entonces, bueno, Hernán Rivera Letelier, ¿cierto? En este personaje protagónico de el duende que me escribió la novela, se hace amigo de él, ¿ya?
y vive su primer amor, su primer beso, ¿cierto? Nos relata ese tipo de situaciones que están en la novela en particular. Así que un texto que yo recomiendo mucho. Me gusta cómo está escrito. Está escrito de manera ordenada. No suceden estos personajes, ¿cierto?, caóticos entre medio que se entrelazan, sino que aquí es muy simple y muy fácil de leer y recomendable para estudiantes de 15 años, ya a los que les guste una lectura no tan ¿cómo se llama? Compleja, no tan compleja. Yo creo que uno de sus textos más simples también, sí. Sí, y cortito, es breve. Es bastante breve el texto, pero aquí la pregunta no la has respondido. ¿Tú crees en los duendes? Si es duende que será, vivirá en anónimo cero. Obviamente que no, pues, obviamente que no creen los duendes. Pero a mí me han contado que las botellas de vino aparecen vacías en tu casa. Amigo, ¿tienes duendes? Sí, hay un duende con insomnio. Ni siquiera quiero hablar de la casa Nelson, porque ahí no solamente los duendes andan, ahí tienen un ejército. Jabas completas. Se cuenta. De hecho, hay una entrevista de Hernán Rivera Letelier en donde habla de Dicen las lenguas de 7 filos. Dicen las lenguas de 7 filos. Sí. Creo que no va a seguir este programa el otro. ¿Qué dice la anécdota de Hernán Rivera? Sí, dice que está escribiendo un nuevo libro que se llama Los Duendes de Nelson o algo así. Sí. Duendecillos, ¿ya? No, pero hablando en serio, vacía. ¿Tú crees en los duendes? Este es el momento paranormal que estamos teniendo. Porque Hernán Rivera Letelier se puede leer de muchas interpretaciones. Hay un libro que lo menciono así como muy rápidamente, donde él se enamora de una mujer que es gótica. Mira, no tiene nada que ver con las pampas esto, ya que es el escritor de Epitafio. Entonces, acá hablamos de los duendes. Ya. Se está preparando por la respuesta. Antes que me tome el agua el duende. Nos quedan 2 minutos, ¿eh? Sí, viene la sección de recomendar el libro. Sí, ya viene. No, la respuesta. O vamos con la sección ya, hagamos la recomendación y terminamos con eso, porque también me ha llegado una anécdota, un mensaje final de Hernán Rivera Letelier que ahí Nelson nos está preparando con mucho cariño. Todo tuyo, el espacio. Este es el programa de literatura más incorrecto de la televisión chilena, les digo el tiro. Mira, hasta ahora estamos todos unos gentlemen, ¿ya? Caballeros, ¿ya? No hemos tratado mal. Cuando dijimos que quién mató a la vieja, estábamos hablando la reina Isabel cantaba ranchera, ¿ya? La hemos comportado, hemos estado a la altura del capítulo. Ale, todo tuyo el espacio. Yo quiero recomendar un texto de Franz Kafka que se llama El proceso, que es un texto bastante particular, que tiene, bueno, la pluma de Kafka, que es muy distinta a todo lo que se había escrito hasta esa época, ¿cierto? Y bueno, es aquí como un sujeto, ¿cierto? Tiene que realizar, que se llama K, ni siquiera tiene nombre. Tiene que realizar un trámite en particular, ¿cierto? Y en este trámite le suceden una serie de acontecimientos súper extraños. O sea, no extraños paranormales, no como los duendes, no. Sino que extraño en el sentido de que a veces una oficina está en un entretecho. A veces tiene que hacer un trámite tan simple como, no sé, ir a buscar un documento a tal lugar y ese documento no existe el lugar no está ahí, sino que está en un lugar muy incoherente o distinto a lo que uno cree. Ya, así que es recomendable El proceso para aquellos que les gusta la pluma de Kafka, para ver la realidad desde otro punto de vista.
Buenísimo. ¿Y tiene duende o no? Yo creo que sí, porque ¿quién llevó la noticia de que el señor K hizo algo? Alguien habrá sido. Yo también Puede ser el recom- duende, sí. Sí, yo también quiero recomendar algo. Lo estoy leyendo por acá por la tablet, pero me lo compro. Yo creo que me voy a comprar todos los libros de inmediato de esta escritora argentina. Ella se llama Samantha Schweblin, de origen alemán. Distancia de rescate. Ella es la actual ganadora del Premio Iberoamericano de Letras, de Literatura. José Donoso, que entrega la Universidad de Talca. Este año le dieron el premio a ella. Este libro es buenísimo. Si te gusta el mundo del terror y del mundo del medio ambiente, pucha, son combinación tremenda. ¿Qué pasa basada en hechos reales con los pesticidas que deforman a las personas? Acá vamos a ver eso. Hay una película también en Netflix que se llama justamente Distancia de Rescate. Véanla, 1 hora y media más o menos, para que puedan disfrutar. Así que recomendación esta, la escritora argentina, la Samantha. Ahora justo se dobló. Ahí está, ¿dónde está Samantha? Ahí está Samantha, para que la puedan disfrutar, porque ha sido una muy, muy grata sorpresa esa lectura. A mí me gusta el medio ambiente, me encima con toque de grotesco y de terror. Escucha, más que fascinante. Ya, como para ir cerrando, antes de darte la palabra sobre los duendes, par de cositas. Hernán Rivera Letelier le gusta el fútbol y es del Colo-Colo, así que dedo para arriba para él. Y tiene Parkinson. Desde el año 2013, más o menos, está combatiendo esa enfermedad. Según sus palabras, está como en el proceso de hacerse la operación a su cerebro para instalarle un chip, para ver si es un poco reversible ese ámbito. ¿Ya? Ale, todo tuyo el espacio, estos 30 segundos que estás quedando. Haz el monólogo del duende. No, decir que obviamente no creo en los duendes, que hay sucesos fantásticos que me llaman mucho la atención. Ahí creo que hay sensibilidades que sí nos pueden dar cuenta de fallas en la Matrix, pero lo de los duendes se los dejo a Hernán Rivera Letelier. Él sabe sobre eso, ¿ya? Así que eso. No sé, JP, ¿tú crees en los duendes o no? Pero, por favor, si ganó el rechazo, no voy a creer en que puede pasar todo en este ya. Bueno, en el mundo como está, ya acá da cabida para todo. Ya, para la Sharon, para la Yanara, para todo el mundo, así que son todos muy bienvenidos. Así que si andan los duendes, bienvenidos sean donde quiera que estén. Vamos a despedirnos, ha sido un gran capítulo. Vamos a despedirnos así antes porque eso no sé si va a la cuestión ya. Pero bueno, Hernán Rivera Letelier nos quiere decir algo para despedirse, pero nos despedimos nosotros antes, por cualquier cosa, total, después ahí se corta la transmisión, ¿no? Un abrazo fraterno, que estén muy... Estaba en el café del centro una vez, al que voy siempre en Antofagasta. Ahí sabe que estoy ahí, la gente va a verme, me lleva libros para que les firme, o me van a contar historias, me van a contar su vida para que la escriba. Las mujeres me van a contar su vida, me dan una lata de repente, bueno. Van a besarme ahí, bueno. Un día se me sentaron 2 mujeres a la mesa y nos pusimos a conversar y me preguntaron por el Viagra. ¿Usted, don Hernán, ha tomado Viagra alguna vez? Y de pronto se me ocurrió decirle, sí, tomé una vez. ¿Y qué le produjo? Acidez. Me quedaron así mirando y me dijeron, acidez te porte.